En este tutorial aplicaremos materiales en 3D Max al modelo que generamos en AutoCAD. Al final vendrá el link por si les interesa ver el proceso. Este es el baúl, vamos a verlo. Si les gusta este modelo y quieren ver el proceso en el que fue creado, pues los invitamos a que vean ese tutorial. Vamos a 3D Max. Este archivo es como los que estuvimos utilizando para los anteriores, entonces vamos a importarlo. Se están importando, pues lo que estamos generando es una librería de objetos decorativos. Igual, el nivel de precisión de modelado del objeto solo es para tener un objeto decorativo. Básicamente lo que hacemos es el mapeo de cada layer. Voy a seleccionar este. No recuerdo exactamente el nombre que le puse a cada layer, se pusieron por material y aquí ya tengo algunos de los materiales. Voy a probar este, pues es un material tipo piel. Voy a acercarlo un poco. Y recuerden que vamos a hacer al final un tutorial en el que vamos a ambientar un espacio, es un loft, con todos estos objetos que se estuvieron generando. Ahora vamos a ver este otro material, lo mapeamos con el VW Map por caja, que es como se estuvieron considerando estos materiales. Ahí le puse un material tipo acero. Vamos a ver el otro material. En este caso este objeto tiene 3 materiales. Listo. Con eso terminamos el tutorial. De todos modos, igual que los anteriores, vamos a hacer una prueba de renderizado y quizá paremos el proceso en el video para que no sea tan largo. Vamos a acercar esta luz como lo estuvimos haciendo con los anteriores y bueno, vamos a hacer la prueba de renderizado. Si se prolonga, pues paramos el video. Las partes que se ven moradas, pues es porque son materiales metálicos y van a reflejar. Este baúl es de inspiración vintage, sin embargo, pues es un baúl de estilo contemporáneo, por eso es que preferí ponerle materiales brillantes. O también le podemos poner un material de metal antiguo. Les recuerdo para estos videos, si son de su agrado, pues nos pongan sus opiniones y podemos mejorarlos también. Pueden ponerlo en la parte de comentarios. Los invitamos a que se suscriban al canal y el canal lo generan ustedes mismos con sus opiniones, y si quieren aprender otro tipo de cosa, pues nos dicen y la resolvemos, les hacemos un tutorial para ello, para que les agrade más el canal. Denle like, suscríbanse, si le ponen a la campanita, pues entonces también les llegarán las actualizaciones, los nuevos tutoriales que se van generando. Los invitamos también a que vean el tutorial en el que se van a sembrar todos estos objetos decorativos y vean más cómo luce. Estos tutoriales son muy sencillos y la razón de hacerlos es para que sigan el proceso de principio a fin. Entonces el tutorial, pues aquí se ve los tonos metálicos reflejando el material. Le vamos a poner pausa y
estoy considerando poner otro material de metal antiguo para que no se vea tan brillante. A lo mejor hago dos opciones de baúl. Este me gusta, aquí lo único que puse con un poquito de textura es la piel y los demás son materiales básicos. Entonces lo vamos a pausar. Bueno, pues aquí ya tenemos renderizado el baúl, ya con las texturas aplicadas. Le voy a hacer un cambio, en especial a esta parte de metal, y voy a escalar un poco distinto el mapa de la piel. Entonces vamos a las texturas. Voy a cambiarle la escala a la piel, lo voy a hacer del doble de tamaño. Entonces aquí es un material V-Ray sencillo, lo único que puse fueron 3 mapas, pero los voy a escalar iguales, que es el doble de tamaño que tengo aquí. Fueron generados con mapas de bits normales, solamente imágenes JPG, para que se vea un poquito más grande la textura. Y generé otra textura para esta parte, que es el cinturón, que es el material 2. Y vamos a hacer una nueva prueba de render. Me parece que se va a ver bien. Igual vamos a ponerle pausa, ya nada más para terminar este tutorial. Bueno, pues aquí tenemos el baúl ya renderizado. Este sí me gustó, y lo único que voy a hacer, pero ya no lo dejo en este tutorial, es modificar la escala de la textura del metal oxidado. Quedó demasiado repetitivo el patrón. De ahí en fuera, pues me parece que ya está con los resultados que quiero. Les recuerdo que vamos a ambientar este espacio al final. Entonces, con esto terminamos este tutorial. Muchas gracias. Recuerden dejar sus comentarios y hasta la próxima.